El tren de medianoche. Capítulo 1. El pueblo y el ritual. En el pequeño pueblo, todos conocían ese tren, pero nadie hablaba de él. Riverside era uno de esos lugares que el mundo había olvidado. Tenía una población de 743 personas, una sola calle principal, 2 iglesias y una estación. El edificio de la estación había sido construido en 1892 y desde entonces no había cambiado mucho. Los ladrillos rojos de la fachada se habían descolorido, las tejas del techo se habían desplazado y los bancos de madera del andán estaban quebrados. Pero la estación seguía en pie, porque ese tren seguía llegando. Cada noche, exactamente a las 2:47. Thomas Mercer había llegado al pueblo hacía 37 años. En aquel entonces era un hombre joven, tenía 23 años, los ojos llenos de esperanza, y en su maleta llevaba poemas inconclusos. Había huido de la gran ciudad. Nunca le dijo a nadie el motivo, pero todos podían entender que estaba escapando de algo. Las personas que huyen tienen una mirada particular. Miran constantemente hacia atrás. Buscan una amenaza en cada esquina. Thomas tenía esa mirada. La primera noche que llegó al pueblo, alquiló una habitación en una pensión. La habitación era pequeña y su ventana daba a la estación. Aquella noche, justo cuando estaba a punto de quedarse dormido, oyó a lo lejos el sonido de un silbato profundo, melancólico, prolongado. Luego ese ritmo familiar sobre las vías, tac, 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 tac. Thomas corrió hacia la ventana. Bajo la luz tenue de la estación, vio un tren que emergía de la oscuridad. Un tren largo y negro. Sus vagones eran antiguos, pero tenían una cierta elegancia. Era una locomotora a vapor. El humo que salía de su chimenea parecía plateado bajo la luna del miércoles. El tren se acercó lentamente a la estación, pero no se detuvo. Nunca se detuvo. Simplemente pasó y volvió a desaparecer en la oscuridad. A la mañana siguiente, Thomas preguntó por el tren a la dueña de la pensión, la señora Hawthorne. «Ah», dijo la anciana, evitando su mirada. «El tren de medianoche». «¿Pasa todas las noches?» «Sí, todas las noches, exactamente a las 2:47». «¿De dónde viene? ¿A dónde va?» La señora Hawthorne guardó silencio durante un largo rato. Luego solo dijo: «Hay preguntas que no se hacen, señor Mercer. Esa es la primera regla que aprenderá en este pueblo». Thomas llevaba 37 años en el pueblo y aún no sabía de dónde venía ni a dónde iba ese tren. Ahora tenía 60 años. Su cabello se había vuelto completamente blanco y profundas riguras se habían marcado en su rostro. La mirada esperanzada del joven había desaparecido hacía mucho tiempo, pero aún así, cada noche, exactamente a las 2:47, se despertaba y observaba el tren desde la ventana. No sabía si era una costumbre o un algo de hechizo. Solo sabía que cuando oía el silbato, una extraña inquietud surgía en su interior. Sentía que estaba perdiéndose algo. ¿Pero qué? Los demás habitantes del pueblo también conocían el tren, por supuesto, pero para ellos era simplemente un hecho, parte de sus vidas, como el sol saliendo cada mañana o las campanas sonando cada tarde. El tren de medianoche llegaba, pasaba y se iba, nada más. Pero para Thomas era diferente. Ese tren le decía algo. Cada noche, con ese silbato profundo, le transmitía un mensaje. Y Thomas llevaba 37 años intentando descifrarlo. El jefe de estación, el anciano Harold Whitmore, ni siquiera registraba el tren. No había ningún servicio así en el horario ferroviario. Oficialmente, no pasaba ningún tren por la estación de Riverside a las 2:47. Y aún así, cada noche Harold estaba allí, en su pequeña oficina, con la estufa encendida,
Bebía una taza de té, miraba por la ventana y esperaba al tren. Cuando el tren llegaba, no se levantaba ni corría hacia la puerta, solo observaba. Ver pasar el tren era para Harold casi un ritual sagrado. Una noche, Thomas se atrevió a preguntarle: «Harold, ¿por qué no registras ese tren?» Harold lo miró durante un largo rato. Luego respondió: «Porque ese tren no está aquí, Thomas. Tú también lo sabes». «¿Cómo que no está aquí? Lo vemos todas las noches». Ver y estar no son lo mismo. Thomas no entendió esa respuesta, pero no hizo más preguntas. En el pueblo también vivía una anciana, Eliza Ashford. Tenía 92 años y era conocida como la habitante más vieja de Riverside. La casa de Eliza estaba justo al lado de la estación. El final de su jardín llegaba hasta las vías. Cada noche, exactamente a las 2:30, Eliza salía a su jardín y se sentaba en su vieja mecedora. Se cubría con una manta y mantenía una taza de leche caliente entre las manos. Y esperaba. Cuando el tren llegaba a las 2:47, Eliza sonreía levemente. No saludaba el tren, pero lo seguía con la mirada, como si hubiera alguien conocido a bordo. Cuando el tren pasaba y desaparecía, Eliza respiraba hondo, se levantaba y entraba en la casa. Nunca le contaba nada a nadie sobre el tren. Pero una noche, Thomas la vio en su jardín. Se acercó y se sentó a su lado. «Eliza», dijo Thomas en voz baja, «esperas ese tren todas las noches. ¿Por qué?» Eliza lo miró. Sus ojos estaban nublados, pero tenían una profunda sabiduría. «Porque ese tren», dijo lentamente, «algún día vendrá por mí». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Thomas. «¿Qué quieres decir?» «Todos suben a ese tren algún día. Algunos temprano, otros tarde, pero todos suben». «Entonces, ¿lo estás esperando?» Eliza sonrió. «No, estoy esperando estar lista». Después de esa conversación, Thomas empezó a mirar el tren de otra manera. Tal vez no era solo un tren. Tal vez era otra cosa. Un paso. Un umbral. La frontera entre el mundo conocido y lo desconocido. Pero aún así, la inquietud dentro de Thomas no desaparecía, porque no sabía si estaba listo. Llevaba 37 años en ese pueblo. 37 años mirando por la misma ventana. 37 años escuchando el mismo silbato. Y aún así, sentía que se estaba perdiendo algo. Y esa noche, todo cambió. Capítulo 2. La decisión. Esa noche el aire era diferente. Thomas podía sentirlo. Había una tensión eléctrica en el ambiente, como el pesado silencio que precede una tormenta. Pero el cielo estaba vacío. Las estrellas brillaban y la luna llena cubría todo con una luz plateada. Hacía calor. Thomas había dejado la ventana abierta. Desde afuera entraba una brisa muy suave y las cortinas se movían ligeramente. Eran las 2:30. Thomas estaba acostado en la cama, mirando el techo. No podía dormir. En realidad, nunca dormía a esas horas. Su cuerpo había aprendido el mismo ritmo durante 37 años. Despertarse a las 2:47, mirar el tren y luego intentar volver a dormir. Ese ciclo nunca se había roto. Pero esa noche era diferente.
Thomas se levantó de la cama y fue hacia la ventana. Miró la estación. La luz de la habitación de Harold estaba encendida. En el jardín de Elisa podía ver la silueta de la anciana. Todo era normal, como todas las noches, y aún así, algo era distinto. Thomas había tomado una decisión. Esa noche, subiría a ese tren. La decisión no había llegado de repente. Tal vez llevaba 37 años tomándola. Tal vez la había tomado la primera noche, la noche en que llegó al pueblo y vio ese tren. Pero solo ahora, esa noche, podía aceptarlo. ¿Por qué? ¿Por qué esa noche? Thomas no lo sabía. Lo único que sabía era que ya no podía esperar más. Ya no podía seguir mirándolo cada noche desde la ventana. Ya no podía aceptar oír ese silbato y no hacer nada. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber de dónde venía ese tren y a dónde iba. Y la única manera era subir a él. Thomas se quitó los pijamas y se puso unos pantalones viejos y una camisa. Se ató los zapatos, guardó la cartera en el bolsillo y tomó las llaves. Caminó hacia la puerta. Luego se detuvo. ¿Regresaría? No pudo evitar hacerse esa pregunta. Si subía a ese tren, ¿podría volver? ¿O era un billete de solo ida? Las palabras de Elisa resonaron en su mente. Todos suben a ese tren algún día, Thomas. ¿Pero estaba listo? No podía saberlo, pero ya no importaba. Estuviera listo o no, tenía que irse. Salió de la habitación y bajó las escaleras en silencio. La puerta principal de la pensión chirrió suavemente, pero nadie se despertó. Salió a la calle. El aire era frío, pero un frío agradable. Las estrellas estaban sobre su cabeza y la luna llena lo iluminaba todo. Empezó a caminar hacia la estación. Las calles estaban completamente vacías. El pueblo de Riverside dormía por la noche. Solo se oían los ladridos lejanos de los perros y el susurro de las hojas. Los pasos de Thomas resonaban sobre las piedras de la acera. En pocos minutos llegó a la estación. El edificio estaba iluminado con una luz tenue. La habitación de Harold estaba encendida. Podía ver la silueta del anciano jefe de estación en el interior. Thomas subió al andén. Los viejos bancos de madera brillaban como plata bajo la luz de la luna. Las vías se extendían hacia el infinito, perdiéndose en la oscuridad en ambos sentidos. Thomas caminó por el andén y se sentó en un banco. Empezó a esperar. Eran las 2:43. Quedaban 4 minutos. Thomas respiró hondo. Su corazón latía rápido. Sus manos temblaban. ¿Estaba asustado? Tal vez, pero al mismo tiempo estaba emocionado. Por primera vez en 37 años, sentía que realmente estaba vivo. 2:44. 3 minutos. Thomas miró a su alrededor. Desde aquí podía ver el jardín de Elisa. La anciana estaba allí, como siempre, sentada en su mecedora, con la manta sobre los hombros y la leche caliente en las manos. Pero esa noche, Elisa lo estaba mirando. Miraba directamente a Thomas y sonreía. Tomás le hizo una seña con la mano. Elisa inclinó ligeramente la cabeza, devolviéndole el saludo. 2:45. 2 minutos. Tomás se levantó. Caminó por el andén hasta el borde de las vías. Miró hacia la oscuridad. Aún no veía nada. Aún no oía ningún sonido. Pero lo sabía.
El tren venía. 2:46. 1 minuto. Y entonces lo oyó. Ese silbato tan familiar, deprimente, largo, venía desde las profundidades de la oscuridad. Luego, el ritmo sobre las vías. Tac, 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 tac. El corazón de Tomás empezó a latir aún más rápido. Se le cortó la respiración. ¿Estaba listo? Tenía que estarlo. 2:47. El tren emergió de la oscuridad. Primero Tomás vio solo una luz, los faros de la locomotora, 2 luces brillantes que rasgaban la noche. Luego apareció el tren en sí, negro, largo, elegante. La locomotora de vapor expulsaba humo por la chimenea y sus pistones se movían de forma rítmica. Detrás venían 5 vagones, antiguos pero hermosos. Sus ventanas estaban iluminadas con una luz tenue. El tren estaba desacelerando. Tomás se quedó sin aliento. El tren estaba desacelerando por primera vez. Durante 37 años había pasado de largo, pero esa noche estaba reduciendo la velocidad. ¿Se detendría? La locomotora pasó junto a Tomás, como si el motor de vapor estuviera respirando. Luego vinieron los vagones. El primero, el segundo, el tercero. El tren iba cada vez más lento y se detuvo. Se detuvo justo frente a Tomás. La puerta del 5.º vagón estaba frente a él. Estaba cerrada, pero tenía una manija, una vieja manija de metal. Tomás dudó. ¿Era real o era un sueño? Tal vez llevaba 37 años dormido y todo aquello era una ilusión. Pero no, era real. El frío que emanaba del metal del tren era real. El silbido de la máquina de vapor era real. El olor a carbón era real. Tomás dio un paso hacia adelante, extendió la mano y agarró la manija de la puerta. Estaba fría. La giró lentamente. La puerta se abrió. El interior estaba iluminado con una luz tenue. Había un pasillo estrecho, con puertas de cabina cerradas a ambos lados. Al fondo del pasillo había otra puerta, probablemente la que conducía al siguiente vagón. Tomás entró. La puerta se cerró detrás de él. Se oyó un suave clic y el tren empezó a moverse. Capítulo 3. El primer vagón. Cuando el tren empezó a avanzar lentamente, Tomás seguía de pie en el pasillo, frente a la puerta. Su corazón latía fuerte. ¿Qué había hecho? Realmente había subido al tren. Y ahora el tren se movía. ¿Había un camino de regreso? Pero ya era tarde de más. Había tomado una decisión. Ahora solo podía seguir adelante. Tomás miró el pasillo. Era estrecho y largo. Era un tren antiguo. Las paredes estaban revestidas de madera oscura. El techo era bajo. Luces amarillas tenues colgaban del techo, colocadas a intervalos. El suelo estaba cubierto por una alfombra vieja, cuyos dibujos se habían desvanecido. Había 7 puertas a lo largo del pasillo, 3 a la derecha y 4 a la izquierda. Todas estaban cerradas. No tenían números, solo madera suave y oscura. Tomás se acercó a la primera puerta. Escuchó con atención. ¿No venía ningún sonido desde dentro? No, estaba en silencio. Tomó la manija y la giró. La puerta se abrió. Dentro había una cabina pequeña, una cama, una ventana, un lavabo. La cama estaba bien hecha, con sábanas blancas. Al mirar por la ventana, solo se veía oscuridad. Oscuridad que pasaba rápidamente. El tren iba acelerando. La cabina estaba vacía. Tomás cerró la puerta y pasó a la siguiente. La segunda cabina también estaba vacía. La tercera igual.
Tomás avanzaba lentamente por el pasillo. ¿Estaban todas las cabinas vacías? ¿No había pasajeros en ese tren? Pero cuando abrió la cuarta puerta, había alguien. Una anciana estaba sentada al borde de la cama. Tenía el cabello gris y llevaba un vestido sencillo. Miraba hacia afuera, hacia la oscuridad. Cuando Tomás abrió la puerta, ella se giró y lo miró. «Disculpe», dijo Tomás, «no quería molestar». «No molestas», dijo la mujer con voz suave. «Este lugar es tan mío como tuyo». Tomás se detuvo en el umbral de la cabina. Yo solo... «Tienes curiosidad», dijo la mujer. «Es normal. A todos les pasa la primera vez que suben». «¿La primera vez?» La mujer sonrió. «Si es la primera vez que subes, entonces sí». Tomás entró en la cabina. «¿Usted cuánto tiempo lleva en este tren?» La mujer se encogió de hombros. «El tiempo no tiene sentido aquí. Tal vez un día, tal vez 100 años, no importa». «Pero, ¿a dónde vamos?» La mujer volvió a mirar por la ventana. «Todos vamos a lugares diferentes, pero viajamos en el mismo tren». Tomás intentó entenderlo. «Yo subí en Riverside, un pueblo pequeño. ¿Lo conoce?» «Lo conozco», dijo la mujer. «Yo también subí allí, hace 73 años». Los ojos de Tomás se abrieron de par en par. «¿73 años? Pero usted...» «Me veo vieja, ¿verdad?», sonrió la mujer. «En este tren no envejeces, solo cambias». Tomás no pudo decir nada. Estaba confundido. ¿Esta mujer llevaba 73 años en ese tren? ¿Cómo era posible? «Me llamo Margaret», dijo la mujer. «¿Y tú?» «Tomás, Tomás Mercer». «Encantado, Tomás. Si te sientas, te contaré algunas cosas». Tomás se sentó en el otro extremo de la cama. El vagón se balanceaba ligeramente. Se sentía el movimiento rítmico del tren. Afuera, por la ventana, solo pasaba la oscuridad. No había luces, ni formas, nada. «Este tren», dijo Margaret, «no es un tren común. Eso ya lo entendiste, ¿verdad?» Tomás asintió. «Este tren», continuó Margaret, «es el tren de los recuerdos, el tren de los arrepentimientos, el tren del viaje entre el pasado y el futuro». «No lo entiendo», dijo Tomás. Margaret lo miró. Sus ojos estaban cansados, pero eran amables. «Subí a este tren hace 73 años», dijo lentamente, «porque tenía miedo de vivir mi vida. Había cometido un error, un gran error, y huí de él. Subí a este tren porque pensé que me alejaría de ese error». «¿Y lo hizo?» Margaret negó con la cabeza. «No, pero también me alejó de mí misma. Llevo 73 años recorriendo estos vagones. Cada vagón es un recuerdo distinto, cada pasajero una historia diferente, pero todos buscan lo mismo, el perdón, perdonarse a sí mismos». «¿Usted se perdonó?» Margaret sonrió. Casi. Estoy muy cerca. Bajaré en la próxima parada. ¿Cuándo es la próxima parada? No lo sé, pero lo sentiré. Cuando sienta que estoy lista, el tren se detendrá. ¿Y bajaré? Tomás pensó en ello. Entonces ese tren realmente era un tránsito, del mundo interior al exterior, del pasado al futuro. Pero para poder hacer ese tránsito, había que soltar algo. «Tomás», dijo Margaret, «¿por qué subiste a este tren?» Tomás dudó. ¿Por qué había subido? ¿Para encontrar respuestas? ¿Por curiosidad? ¿O había algo más? No lo sé. Solo lo miraba pasar cada noche y sentía que me estaba perdiendo algo. ¿Qué te estabas perdiendo? Tal vez mi vida. Llevo 37 años en ese pueblo, 37 años en el mismo lugar. Nunca me moví.
Nunca me atreví a avanzar. ¿Por qué? Tomás respiró hondo. Porque en la gran ciudad pasó algo. Hice algo. Y huí de eso. Llegué a Riverside y me escondí ahí. Y pasaron 37 años. ¿Qué hiciste? Tomás negó la cabeza. No puedo contarlo. Es demasiado vergonzoso. Margaret apoyó la mano en el hombro de Tomás. Aquí, dijo con suavidad, todo puede decirse, porque este tren escucha los secretos y perdona. Tomás la miró. Era una desconocida, pero sentía que podía confiar en ella. Tal vez por primera vez en 37 años, realmente podía hablar. Yo, dijo lentamente, estaba enamorado de una mujer. Se llamaba Emma. Trabajábamos juntos, en una editorial. Yo quería ser poeta, ella era editora. Era la única persona que creía en mí, la única que leía mis poemas y les daba valor. Se detuvo, respiró. Un día le confesé mi amor, pero ella estaba casada y me rechazó. Pero lo hizo con amabilidad, con comprensión. Me dijo, Tomás, eres una gran persona, pero estoy casado y amo a mi marido. La voz de Tomás tembló, pero yo no pude aceptarlo. Me obsesioné con ella. Le escribía cartas todos los días. Le enviaba poemas. Empecé a seguirla. La esperaba frente a su casa y un día su marido me vio. Discutimos. Yo lo empujé. Cayó y se golpeó la cabeza. Tomás se detuvo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No murió, pero lo llevaron al hospital, y yo huí. Esa misma noche llegué a Riverside. Nunca miré atrás. Nunca supe qué pasó con Emma, ni si su marido se recuperó. Llevo 37 años sin saberlo. Margaret guardó silencio por un largo rato. Luego dijo, y llevas 37 años viviendo con esa culpa. Tomás asintió. Tomás, dijo Margaret, este tren te mostrará cosas. Cada vagón muestra algo distinto. Tal vez veas tu pasado, tal vez tu futuro, pero en cualquier caso, encontrarás respuestas. ¿Y después? ¿Qué pasará? Margaret esbozó. Después, decidirás si bajas o si continúas el viaje. Tomás la miró. ¿Dijiste que tú bajarás? Sí, porque ya estoy lista. Me he perdonado. ¿Cómo? Poco a poco. Con cada vagón, con cada recuerdo. Y un día entendí que los errores son lo que nos hace humanos. No tenemos que cargarlos para siempre. Podemos soltarlos. Tomás pensó en ello. Tal vez ese viaje era exactamente para eso. Para soltar, para perdonar. Gracias, Margaret, dijo Tomás. Margaret esbozó una sonrisa. Continúa tu viaje, Tomás. Ve los otros vagones y no lo olvides. Las respuestas no siempre son como las imaginamos. Tomás se levantó y caminó hacia la puerta del final del vagón, pero se detuvo en el umbral y se volvió. Margaret, dijo, ¿volveré a verte? Si los dos estamos listos, sí. Tomás asintió y salió al pasillo. Seguía iluminado tenuemente. Caminó hacia la puerta al final del vagón. La abrió y pasó al siguiente vagón. Capítulo 4. El vagón de los recuerdos. El aire del segundo vagón era diferente. Tomás lo notó en cuanto cruzó la puerta. El ambiente era más pesado, más denso, como si cargara el peso del pasado. Y había un olor, libros viejos, polvo y un leve aroma a lavanda. El pasillo de este vagón era más ancho y más corto. Solo había 4 puertas, pero eran distintas. Tenían imágenes sobre ellas. No fotografías, sino pinturas. Óleos enmarcados. Cada puerta mostraba un cuadro diferente. Tomás se acercó a la primera. En la pintura había una casa blanca y antigua, con un amplio porche y un gran roble en el jardín. Tomás reconoció esa casa. Era la casa de su infancia, la casa en la que había crecido. Abrió la puerta y dentro
había una sala de estar, pero no cualquier sala. Era la sala de estar de la casa de su infancia. Todo era igual. El sofá, las cortinas, la alfombra, los cuadros en las paredes. Sobre la chimenea estaban alineadas fotografías familiares y había personas en la habitación. La familia de Thomas. Su madre estaba allí, en su versión joven. Tendría unos 30 años, el cabello castaño cayéndole sobre los hombros, sonriendo con ojos felices. Su padre también estaba allí, leyendo el periódico. Y en la alfombra, sentado, había un niño pequeño, un niño de 7 u 8 años. Thomas. El hálito de Thomas se cortó. Era un recuerdo, su propio recuerdo. Pero ¿cómo era posible? ¿Podía ser tan real? Su madre lo miró y sonrió. «Thomas, cariño, ¿estás listo para cenar?» Thomas no pudo decir nada, solo miró. Su madre había muerto hacía 30 años, pero ahora estaba allí, viva, real. «Mamá», dijo Thomas con la voz quebrada, ¿Tú eres real?» Ella inclinó la cabeza. «Soy parte de tu recuerdo, Thomas. Tú me mantienes aquí». «No lo entiendo». Ella se acercó a él. «Este vagón es el vagón de los recuerdos. Aquí vive tu pasado, pero solo mientras tú se lo permitas». Thomas sentía de verdad que estaba hablando con su madre. Su voz, su olor, su presencia. Los ojos se le llenaron de lágrimas. «Te he extrañado», dijo. «Yo también te he extrañado, hijo mío, pero nunca me fui. Siempre estuve aquí, dentro de ti». Thomas la abrazó, o creyó abrazarla, porque en cuanto lo hizo, su madre empezó a desburijarse, a volverse borrosa, hasta desaparecer, como si fuera un sueño. Thomas se quedó solo en la habitación. Las fotos familiares seguían sobre la chimenea. El sofá, las cortinas, la alfombra, todo seguía allí, pero las personas habían desaparecido. Entonces Thomas lo entendió. Esos recuerdos no eran reales, eran solo reflejos, sombras del pasado. No podía aferrarse a ellos, solo podía recordarlos. Salió de la habitación y volvió al pasillo. Se acercó a la segunda puerta. En la pintura había un patio escolar. Thomas también lo reconoció. Sus años de instituto. Cuando abrió la puerta, se encontró en el patio de la escuela. El sol brillaba, los estudiantes corrían de un lado a otro. Y allí, sentada en un banco, había una joven, cabello blondo, ojos azules. Sara, su primer amor. Thomas se acercó a ella. Sara lo miró y sonrió. «Hola, Thomas», dijo Sara. «Thomas, ¿tú también eres un recuerdo?» «Sí, pero un recuerdo real. ¿Te acuerdas de mí?» «Claro que me acuerdo. Fuiste mi primer amor». Sara sonrió. «Y tú el mío. Pero éramos niños. No sabíamos lo que queríamos». «Lo sé. Te mudaste a otra ciudad. Nunca volví a verte. Pero nunca me olvidaste». Thomas asintió. «No, nunca te olvidé». Sara se levantó y se acercó a él. «Thomas, tienes que dejarme ir». «¿Qué? ¿Tienes que dejarme ir? Yo soy un recuerdo. Vengo del pasado. Y tú no puedes quedarte en el pasado». «Pero yo... lo sé. Refugiarse en el pasado es fácil, pero tienes que avanzar». Los ojos de Thomas se llenaron de lágrimas. «Pero en mi pasado hay recuerdos hermosos. Los recuerdos contigo, con mi familia. Y siempre los llevarás contigo», dijo Sara. «Pero no debes aferrarte a ellos. Los recuerdos no te definen, Thomas. Son solo una parte de ti». Sara empezó a disburizarse lentamente, igual que su madre, y desapareció. Thomas se quedó solo en el patio de la escuela.
El sol seguía brillando, pero los estudiantes ya no estaban. Solo quedaba el silencio. Thomas volvió al pasillo. Miró la tercera puerta. En la pintura había una oficina editorial, la oficina de Emma. ¿Dudó? ¿Quería abrir esa puerta? ¿Quería ver a Emma? Pero sabía que debía hacerlo. Era parte del viaje. Tenía que enfrentarse a su pasado. Abrió la puerta. Dentro había una oficina familiar, escritorios, computadoras, estanterías llenas de libros. Y ahí, sentada en un escritorio, había una mujer. Unos 40 años, cabello castaño, elegante. Emma. Thomas se acercó. Emma levantó la cabeza y lo miró. Pero no sonrió. «Thomas», dijo. Su voz era fría. «Emma, yo lo siento mucho. Es demasiado tarde para disculpas. Arruinaste mi vida. Lo sé. Y me he arrepentido todos los días. Arrepentirse no es suficiente. Me perseguiste. Heriste a mi marido. Nos destruiste». Las lágrimas corrieron por el rostro de Thomas. Lo sé. Y ni siquiera merezco pedirte perdón. Emma se levantó y se acercó a él. Thomas, yo también tengo que decirte algo. ¿Qué? Yo soy un recuerdo. No soy la verdadera Emma. No sé lo que la verdadera Emma siente, pero la Emma que vive dentro de ti quiere decirte algo. ¿Qué cosa? Haz paz contigo mismo. Lo que hiciste fue terrible, pero llevas cargando ese error durante 37 años. Ya es suficiente. Perdónate. ¿Cómo puedo perdonarme? Aceptándolo. Acepta tu error. Acepta tu arrepentimiento. Y luego suéltalo. Porque no puedes cambiar el pasado, pero sí puedes cambiar tu futuro. Emma empezó a disburizarse lentamente y desapareció. Thomas se quedó solo en la oficina. Estaba llorando, pero esta vez las lágrimas eran distintas. No solo había tristeza, también había alivio, como si hubiera soltado un peso que llevaba cargando desde hacía mucho tiempo. Volvió al pasillo. Quedaba una puerta más, la cuarta puerta. En la pintura había un espejo, solo un espejo. Thomas abrió la puerta. Dentro había una habitación vacía. Las paredes eran blancas, no había alfombra en el suelo. En el centro solo había un espejo grande y antiguo. Su marco era ornamentado, dorado. Thomas se acercó al espejo. Vio su reflejo. Un hombre de 60 años, cabello blanco, rostro arrugado, ojos cansados. ¿Quién era ese hombre? ¿Era él mismo? Entonces el reflejo cambió. Apareció un hombre joven, 23 años, con los ojos llenos de esperanza. Thomas vio su yo más joven. Y luego el reflejo cambió una vez más. Esta vez era un hombre muy anciano, tal vez de 90 años. Barba blanca, piel arrugada, pero sus ojos estaban en paz. Thomas lo entendió. Ese espejo mostraba el pasado, el presente y el futuro. Quién había sido, quién era, quién sería. ¿Quién quiere ser?, preguntó una voz. Thomas se dio la vuelta. La habitación estaba vacía, pero la voz volvió a escucharse, ahora dentro de su cabeza. ¿Quién quiere ser, Thomas? Thomas miró al espejo. Los tres reflejos estaban ahí juntos: el joven, el adulto, el anciano. Yo, dijo Thomas lentamente, quiero estar en paz. Quiero estar en paz con mi pasado. Los reflejos sonrieron y se unieron. Quedó un solo reflejo, Thomas. Pero era un Thomas diferente, tranquilo, ligero, sin cargas. Entonces, dijo la voz, continúa tu viaje. Thomas salió de la habitación, caminó hacia la puerta al final del vagón y pasó al siguiente vagón. Capítulo 5. El vagón de las elecciones. El tercer vagón era completamente diferente. No había pasillo. Cuando la puerta se abrió,
Thomas se encontró con un gran salón. El techo era alto, las paredes estaban cubiertas de espejos. El suelo de baldosas blancas y negras parecía un tablero de ajedrez. En el centro del salón había una mesa, y en la mesa estaba sentado un hombre, de mediana edad, con un traje, de aspecto serio. Miraba directamente a Thomas. «Siéntate, Thomas», dijo el hombre. Thomas se acercó a la mesa y se sentó frente a él. «¿Quién es usted?» «Soy la suma de tus elecciones. Cada decisión que tomaste me dio forma». «No entiendo». El hombre colocó una baraja de cartas sobre la mesa. Estas cartas representan los momentos clave de tu vida. Cada carta es una elección. Y ahora volverás a ver esas elecciones. ¿Por qué? Porque no puedes construir tu futuro sin entender tu pasado. El hombre dio la vuelta a la primera carta. En ella había una imagen, un joven Thomas con una maleta de pie en una estación de autobuses. Se marchaba de la gran ciudad. Este momento, dijo el hombre, es el momento de la huida. Huiste de Emma, de tu error, y fuiste a Riverside. Sí, dijo Thomas, ¿qué otra cosa podía hacer? Podías quedarte, enfrentarte, ir a la policía, contarlo todo, cumplir tu castigo y entonces encontrar un verdadero perdón. Thomas bajó la cabeza. Tuve miedo. El miedo te tuvo prisionero durante 37 años. El hombre giró la segunda carta. Thomas estaba en Riverside, sentado en una pensión, mirando por la ventana. Este momento, continuó, es el momento de la inmovilidad. Llegaste al pueblo y te congelaste allí. 37 años en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque allí estaba a salvo. Nadie me conocía. Mi pasado no podía alcanzarme. Pero tampoco tu futuro. Solo exististe. No viviste. Thomas aceptó. Era verdad. Durante 37 años solo había existido. El hombre giró la tercera carta. Thomas estaba de pie en el andén de una estación mirando un tren. Y este, dijo, es el momento del cambio. Esta noche decidiste subir al tren. ¿Por qué? Thomas pensó un momento. Porque ya no podía esperar más. Necesitaba encontrar respuestas. ¿Qué respuestas? Necesitaba saber quién era. No era solo prisionero de mi pasado. Podía haber un futuro. El hombre sonrió. Exacto. Estabas listo para cambiar. Recogió todas las cartas y se las entregó a Thomas. Ahora elige tú. ¿Qué debo elegir? Tu futuro. Estas cartas representaban el pasado, pero ahora elegirás lo que viene. Thomas tomó las cartas. Pesaban. Luego sacó una. La carta estaba en blanco. ¿Qué significa esto?, preguntó. Significa infinitas posibilidades. Tu futuro aún no está escrito. Tú lo escribirás. Thomas dejó la carta sobre la mesa. ¿Pero cómo? Soy viejo. La mayor parte de mi vida ya pasó. La edad es solo un número. Aún puedes elegir. Aún puedes cambiar. Aún puedes vivir. Thomas reflexionó. Quizá no era demasiado tarde. ¿Y ahora qué debo hacer? Este vagón, dijo el hombre, es el vagón de las elecciones. Aquí ves tus posibles futuros. Pero recuerda, solo son posibilidades. La elección real es tuya. El hombre se levantó y señaló el otro lado del salón. Allí había 3 puertas, cada una de un color diferente: roja, azul y negra. Cada puerta representa un futuro diferente. La roja es volver al pasado, regresar a Riverside, vivir la misma vida. La azul es un nuevo comienzo, ir a otro lugar, construir una nueva vida. La negra representa lo desconocido. Ni siquiera tú sabes qué hay detrás. Thomas miró las 3 puertas. ¿Tienes que elegir ahora?
No, pero puedes mirar detrás de cada una. Luego decidirás. Tomás se acercó a la puerta roja y la abrió. Dentro estaba Riverside, la pensión, la estación, las calles conocidas, todo igual. Y allí estaba Tomás, en su habitación, mirando el tren por la ventana. 38 años, 39, 40, nada cambiaba. La misma rutina, la misma quietud. Cerró la puerta. No, ese no podía ser su futuro. Abrió la puerta azul. Dentro estaba una nueva ciudad, grande, viva, llena de luces. Y allí estaba Tomás, ni joven ni viejo. Tenía una pequeña librería. Hablaba con los clientes, recomendaba libros. Sonreía. De verdad sonreía. Por las noches, al cerrar la tienda, escribía poemas. No poemas antiguos, sino nuevos, sobre la vida, el perdón, volver a empezar. Era un futuro hermoso, tranquilo. Pero aún quedaba la puerta negra. Tomás cerró la puerta azul y se acercó a la negra. Puso la mano en el pomo. Dudó. Lo desconocido daba miedo, pero también emoción. La abrió. Era oscuro, no completamente. A lo lejos había una luz tenue, y Tomás caminaba hacia ella. No sabía a dónde iba, pero caminaba sin miedo. Con cada paso se sentía más ligero, como si dejara algo atrás. Dejaba el pasado, dejaba el arrepentimiento, se dejaba a sí mismo. La luz se acercaba cada vez más. Tomás cerró la puerta y respiró hondo. ¿Has tomado una decisión? No, aún no, respondió Tomás, pero sé que no elegiré la puerta roja. Bien, dijo el hombre, eso ya es un avance, pero no sé si la azul o la negra. Entonces continúa tu viaje. Quizá encuentres la respuesta en los próximos vagones. Tomás asintió. Al fondo del salón había otra puerta. Gracias, dijo Tomás. El hombre sonrió. Soy una parte de ti, Tomás. Te estás dando las gracias a ti mismo. Tomás caminó hacia la puerta, la abrió y pasó al siguiente vagón. Capítulo 6. El vagón de los demás. El cuarto vagón estaba completamente en silencio. Cuando Tomás entró, no oyó ningún sonido. Incluso el ritmo tac-tac del tren había desaparecido. Era como si el tiempo se hubiera detenido. El pasillo era estrecho de nuevo, pero esta vez no había puertas, solo un corredor largo que parecía extenderse hasta el infinito. Las paredes eran transparentes, como de cristal, y detrás del cristal había personas. Tomás avanzó lentamente. Miró el primer panel de cristal. Allí había una mujer, anciana, enferma. Estaba acostada en una cama de hospital. A su lado un hombre estaba sentado sosteniéndole la mano. Tomás reconoció a esa mujer, su madre, en sus últimos días antes de morir, y el hombre a su lado, su padre, 30 años atrás. Pero esta vez Tomás no estaba allí. En la habitación solo estaban su madre y su padre. ¿Dónde estaba Tomás en ese momento? Entonces lo recordó. En esos días, Tomás estaba en Riverside. Mientras su madre agonizaba, él se escondía en el pueblo. Ni siquiera había asistido a su funeral, porque tenía miedo. Temía que si regresaba a la gran ciudad, su pasado lo alcanzaría. Los ojos de Tomás se llenaron de lágrimas. No había podido ver a su madre por última vez. No había podido decir adiós. Miró el segundo panel de cristal. Allí había Emma, en el hospital, sentada al lado de su marido. Él estaba acostado, con la cabeza vendada. Emma lloraba. Tomás observó. Pareció que pasaron varios días, aunque en realidad solo fueron segundos.
Luego el hombre despertó. Estaba herido, pero vivo. Se estaba recuperando. Thomas inspiró aliviado. El marido no había muerto. Al menos él no lo había matado. Pero después apareció otra escena. Emma y su marido estaban sentados en su casa, en silencio, incómodos. Había tensión entre ellos. El marido miraba a Emma y preguntaba, ¿quién era ese hombre? ¿Por qué te seguía? Y Emma no podía responder. Sentía culpa, se sentía responsable. Pensaba que la obsesión de Thomas era culpa de ella. Thomas sabía que eso no era verdad. Emma no era culpable. El único culpable era él. Pero Emma no lo sabía, y había vivido durante años con esa culpa. Tercer panel de cristal. Y allí había otra mujer, joven, rubia, Sara, su primer amor. Sara estaba sentada en un parque con un hombre atractivo, bien vestido. Sara reía, era feliz. El hombre le pedía matrimonio, y Sara decía que sí. Thomas sonrió. Sara había sido feliz. Eso era bueno. Pero luego apareció otra escena. Sara ahora era de mediana edad, sentada en su casa. Tenía un marido y 2 hijos, pero algo faltaba. Había un vacío en sus ojos, como si hubiera perdido algo. Quizás recordaba a Thomas, quizás recordaba su primer amor, y quizás se preguntaba, ¿y si...? Thomas reflexionó. Cada elección no solo afecta a nosotros mismos, sino también a los demás. Sara era feliz, pero ¿completamente feliz? Emma se había recuperado, pero ¿realmente había sanado? Su madre había muerto, pero ¿había muerto en paz? Y Thomas había desperdiciado su vida. Cuarto panel. Y esta vez, Thomas se vio a sí mismo. En Riverside, en su habitación, junto a la ventana. Cada noche lo mismo. 37 años iguales. Congelado, detenido, no viviendo, solo existiendo. Entonces Thomas lo entendió. Este no era el vagón de los demás, era el vagón de sus consecuencias. El vagón del impacto de sus elecciones en la vida de otras personas. Oyó una voz detrás de él. Cada elección crea un efecto dominó. Thomas se giró. Allí estaba un joven, de unos 20 años, su versión joven. ¿Quién eres?, preguntó Thomas. Soy la persona que podrías haber sido. Soy la persona que podrías haber sido. Si aquella noche hubieras hecho una elección diferente. ¿Qué elección? No huir, enfrentarte, pedirle perdón a Emma, ir a la policía, cumplir tu castigo y luego empezar de verdad. Pero tenía miedo. Lo sé, pero el miedo te convirtió en prisionero. Y no solo a ti, también atrapaste a los demás. Thomas lo entendió. Emma había cargado con la culpa. Su madre había muerto sin ver a su hijo. Y Thomas había desperdiciado su vida. ¿Y ahora qué puedo hacer?, preguntó Thomas. Ahora, dijo el joven, puedes cambiar de verdad. No puedes cambiar el pasado, pero sí el futuro. Y quizás puedas pedir perdón a esas personas. Quizás puedas visitar la tumba de tu madre. Quizás puedas escribirle una carta a Emma, pedirle perdón y decirle que no fue su culpa. Thomas pensó en eso. Sí, tal vez podía hacerlo. Tal vez aún no era demasiado tarde. Gracias, dijo Thomas al joven. El joven sonrió. Siempre estoy dentro de ti, Thomas. Solo me olvidaste. Y el joven se fue desvirtuando hasta desaparecer. Thomas caminó hasta el final del pasillo. Había una última puerta.
el último vagón. La abrió y entró. Capítulo 7. El último vagón. El último vagón estaba completamente vacío. Cuando Thomas entró, no vio nada, solo un vacío blanco. No había paredes, ni techo, ni suelo, solo blancura. Y en el centro, una sola silla. Thomas se acercó a la silla y se sentó. Y esperó. Pasó 1 minuto, quizás 2, quizás 10. El tiempo había perdido su significado allí. Entonces oyó una voz, pero esta vez no venía de afuera, sino de su interior. Thomas. ¿Quién eres?, preguntó Thomas. Soy tu voz interior, tu conciencia, tu alma, tú mismo. Thomas guardó silencio. Has aprendido muchas cosas en este tren. Has visto tu pasado. Has visto tus elecciones. Has visto el impacto que tuviste en los demás. Ahora necesitas aprender una última cosa. ¿Qué es? Perdonar. ¿A quién tengo que perdonar? A ti mismo. Los ojos de Thomas se llenaron de lágrimas. ¿Y cómo puedo perdonarme? He hecho cosas terribles. Sí, las hiciste, pero también eres humano. Los humanos cometen errores. Lo importante es aprender de ellos y cambiar. Pero perdí 37 años. No, esperaste 37 años. Esperaste a estar preparado. Y ahora lo estás. ¿Para qué? Para volver a vivir. El vacío blanco empezó a cambiar lentamente. Aparecieron colores, se formaron paisajes. Thomas vio una ventana y a través de ella una ciudad. Pero no era Riverside. Era una ciudad nueva, una ciudad desconocida. ¿Dónde es esto?, preguntó Thomas. Este es tu nuevo comienzo, si lo eliges. ¿La puerta azul? ¿Sí? Thomas miró la ciudad a través de la ventana. Era hermosa, viva. Y allí, en algún lugar, había una vida esperándolo. Una nueva vida. Una página en blanco. Pero, dijo Thomas, primero necesito volver a Riverside. Tengo algunas cosas que arreglar. ¿Cómo cuáles? Necesito visitar la tumba de mi madre. Necesito escribirle una carta a Emma. Y despedirme de Harold y Elisa. La voz sonrió. Thomas pudo sentirlo. Entonces, dijo la voz, el tren te llevará allí. Pero recuerda, cuando regreses a Riverside, no te quedes, solo despídete. Después, comienza tu nueva vida. De acuerdo, aceptó. El vacío blanco se fue oscureciendo lentamente, y Thomas se encontró de nuevo dentro del tren. Pero ya no estaba en los vagones. Estaba sentado en un asiento normal de pasajero. Miró por la ventana. El tren se acercaba a una estación. La estación de Riverside. El sol estaba saliendo. El cielo se llenaba de tonos rosados y naranjas. El tren redujo la velocidad y se detuvo. Thomas se levantó y caminó hacia la puerta. La puerta se abrió. Bajó al andén. La estación era la misma. Los viejos ladrillos rojos, las tejas rotas, los bancos craqueados. La oficina de Harold seguía iluminada por una luz tenue. Y en el jardín de la casa de Elisa
se distinguía la silueta de la anciana. Tomás los miró. Sonrió. Tenía que despedirse. Capítulo 8. La despedida. Tomás fue a la pensión. Su habitación era la misma. La cama, la mesa, la ventana. Todo estaba exactamente igual que durante los últimos 37 años. Pero ahora se sentía diferente. Ya no era su hogar, solo una parada temporal. Sacó la maleta y empezó a recoger sus cosas. No tenía mucho, algunas prendas de ropa, unos pocos libros, cuadernos viejos, sus poemas. Tomás tomó los cuadernos de poesía entre las manos. Los había escrito hacía 37 años. Poemas jóvenes, ingenuos, románticos, sobre el amor, el dolor y la soledad. Abrió una página y leyó. Me perdí entre las sombras. El tiempo se detuvo. El corazón cayó. Te busqué en cada rincón, pero tú solo eras un sueño. Tomás sonrió. No era un mal poema en realidad. Tal vez debería volver a escribir, pero esta vez diferente. Sobre la vida, el perdón y volver a empezar. Cerró la maleta y bajó las escaleras. La señora Hawthorne estaba en la cocina preparando el desayuno. Buenos días, señor Mercer, dijo. Luego vio la maleta. ¿Se va a algún lugar? Sí, me voy. La señora Hawthorne se sorprendió. ¿Se va? Pero ha estado 37 años. Lo sé, pero ya es hora de irme. Ella lo miró con comprensión en los ojos. ¿El tren?, preguntó en voz baja. Tomás asintió. Sí, subí al tren. La señora Hawthorne sonrió. Y regresó. Eso significa que está listo. Sí, estoy listo. ¿A dónde irá? Aún no lo sé, pero a un lugar nuevo. Un nuevo comienzo. La señora Hawthorne abrazó a Tomás. Le deseo lo mejor, señor Mercer. Lo extrañaremos. Yo también la extrañaré. Tomás salió de la pensión. Caminó por la calle. El pueblo despertaba. Las tiendas abrían, la gente caminaba. Todo parecía normal. Pero para Tomás, todo era distinto. Su primera parada fue el cementerio. El cementerio Riverside estaba a las afueras del pueblo, sobre una pequeña montaña. Tomás fue caminando. Era un lugar tranquilo, en paz. Lápidas antiguas, flores, árboles. Encontró la tumba de su madre. Una lápida sencilla, con solo su nombre y las fechas. Sarah Mercer, 1925-1988. Tomás se arrodilló frente a la tumba. Le temblaban las manos. Mamá, susurró, no pude venir. No estuve contigo cuando morías, y me arrepentí de eso cada día. El viento sopló suavemente. Las hojas susurraron. Pero ahora estoy aquí, continuó, y quiero decirte algo. Siempre te amé, y tú siempre estuviste conmigo, en mis recuerdos, en mi corazón. Nunca te fuiste. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ahora me voy. Empiezo una nueva vida, pero nunca te olvidaré. Nunca. Tomás se levantó. Miró la tumba una última vez. Luego se dio la vuelta y se fue. Su segunda parada fue la oficina de correos. Entró, pidió un sobre y una hoja de papel.
Se sentó a una mesa, pensó un momento y comenzó a escribir. Querida Emma, he dudado mucho antes de escribir esta carta. Tal vez no debería hacerlo. Tal vez no debería remover el pasado. Pero necesito decir algunas cosas. Antes que nada, lo siento. Siento lo que hice hace 37 años. Te acosé, arruiné tu vida, herí a tu esposo, y luego huí. Fui un cobarde, y me arrepentí de ello cada día. Pero hay algo que necesito que sepas. Tú no eres culpable. Nunca lo fuiste. Mi obsesión fue mi error, mi debilidad. Tú solo fuiste una persona amable, y yo malinterpreté esa amabilidad. No sé cómo fue tu vida. No sé si tu esposo se recuperó, si fuiste feliz, pero espero que sí. Espero que hayas encontrado paz, porque te lo merecías. Yo ahora me voy. Comienzo una nueva vida. Y espero que tú también estés en paz. Con mis mejores deseos, Thomas Mercer. Thomas metió la carta en el envolvo y escribió la antigua dirección de Emma, en la gran ciudad. Tal vez aún vivía allí. Tal vez no, pero necesitaba enviarla. La dejó en el buzón y se sintió aliviado, como si hubiera soltado una carga que llevaba demasiado tiempo. Su tercera parada fue la estación. Harold estaba en su oficina como siempre. Thomas llamó a la puerta. «Adelante», dijo Harold. Thomas entró. Harold lo miró y sonrió. «Ah, Thomas, te vi en el tren anoche». «¿Me viste?» «Claro. Observo la estación todas las noches. Te vi subir al tren. Y ahora has vuelto. Eso significa que...» «Estoy listo», dijo Thomas. «Me voy». Harold admitió. «Lo sabía. Lo veo en tus ojos. Has cambiado». «Sí, he cambiado». «¿A dónde irás?» «No lo sé, pero a algún lugar nuevo». Harold se levantó y le extendió la mano. «Buena suerte, amigo. Te extrañaré». Thomas estrechó la mano. «Yo también te extrañaré, Harold». Solo quedaba una parada más. Elisa. Thomas fue a su casa. Ella estaba sentada en su silla mecedora en el jardín. «Hola, Elisa». Ella levantó la cabeza y sonrió. «Hola, Thomas. Así que regresaste del tren». «Sí». «¿Y ahora te vas?» «Sí, pero quería despedirme antes». Elisa admitió. «Siéntate. Hablemos un poco». Thomas se sentó a su lado. Hubo silencio, solo el canto de los pájaros y el susurro de las hojas. «Elisa», dijo Thomas, «¿cuándo subirás tú al tren?» Ella sonrió. «Pronto, muy pronto. Ya estoy lista». «¿Tienes miedo?» «No, porque entendí algo. El tren no nos lleva. Nosotros subimos porque queremos irnos. Y cuando queremos irnos, no hay miedo». Thomas lo pensó. Tenía razón. El tren era solo un medio. El verdadero viaje estaba dentro. «Gracias, Elisa, por todo». «De nada, Thomas. Y recuerda, la vida es corta, pero hermosa. No tengas miedo de vivir». Thomas se levantó. La miró por última vez. Elisa estaba en paz. Y Thomas supo que la próxima noche Elisa subiría al tren y estaría lista. Thomas regresó a la estación. Esperó en el andén. Era por la tarde. El sol brillaba. Llegó un tren, pero no era el tren de medianoche. Era un tren normal. Iba hacia la gran ciudad. Thomas subió y se sentó junto a la ventana. El tren arrancó. Riverside quedó atrás lentamente.
Miró por la ventana. El paisaje cambiaba. Campos, bosques, ríos. Y con cada kilómetro, Thomas se sentía más ligero. Cuando cayó la noche, Thomas seguía en el tren. Miró las estrellas. La luna muerta brillaba. Y entonces lo entendió. El tren de medianoche no estaba afuera, estaba dentro de nosotros. Nosotros lo creábamos, con nuestro pasado, nuestros arrepentimientos, nuestros miedos. Y solo cuando subíamos a ese tren, solo cuando enfrentábamos todo eso, podíamos ser libres. Thomas cerró los ojos. Por primera vez, en 37 años, estaba realmente en paz. Y se quedó dormido. Soñó con el tren, pero esta vez estaba detenido. La puerta estaba abierta. Margaret estaba allí, saludándolo. Elisa estaba allí, sonriendo. Su madre estaba allí, abrazándolo. Y Thomas sabía que siempre podía volver si alguna vez lo necesitaba. Pero ahora tenía otro viaje, en el mundo real, una vida real. Epílogo. Un nuevo comienzo. Thomas llegó a la nueva ciudad 3 días después. Era grande, ruidosa, pero hermosa. La gente iba deprisa. Los edificios eran altos. Pero Thomas no tenía miedo. Por primera vez en 37 años, quería vivir de verdad. Alquiló un pequeño apartamento en el centro, en un edificio antiguo. La ventana daba a un parque. Cada mañana veía salir el sol, y cada noche escribía poesía. Encontró trabajo en una librería, pequeña, acogedora. El dueño era un hombre mayor, el señor Richardson. Cuando lo contrató, le dijo: «Se nota que usted entiende los libros, Thomas. Aquí será feliz». Y Thomas lo era. Por las tardes, cuando cerraba la tienda, caminaba a casa pasando por el parque. A veces se sentaba en un banco y observaba a la gente. Niños corriendo, parejas caminando, ancianos alimentando los pájaros. La vida fluía. Y Thomas ya era parte de ella. Una tarde, una mujer se acercó y se sentó a su lado. «Disculpe, ¿está libre?» «Sí, adelante». Se sentó. Hubo un momento de silencio. «¿Vive usted aquí?», preguntó ella. «Sí, me mudé hace poco, hace unas semanas». «Bienvenido entonces. Es un buen barrio». «Gracias». Ella sonrió. «Me llamo Linda». «Thomas». «Encantada, Thomas». Comenzaron a hablar. Linda era profesora retirada. Vivía sola. Su esposo había fallecido hacía años, pero no estaba sola. Tenía amigos, pasatiempos, una vida. «¿A qué se dedica usted?», preguntó Linda. «Trabajo en una librería y escribo poesía». «¿Es poeta?». «Antes lo era. Ahora estoy intentando volver a hacerlo». Linda sonrió. «La poesía es hermosa. Es el lenguaje del alma». Thomas la miró. Era amable, cálida. «Linda», dijo Thomas, «¿le gustaría tomar un café conmigo algún día?». Ella sonrió. «Sí, me encantaría». Y Thomas lo entendió. La vida continuaba. El pasado había quedado atrás. El futuro estaba abierto. Y esta vez, Thomas estaba listo. Esa noche en su apartamento, abrió su cuaderno, una página nueva, y escribió: «El tren de medianoche pasó. Se llevó mi peso y me dio paz. El pasado quedó en los rieles, el futuro espera en la estación. Ya no temo a la oscuridad, porque llevo luz dentro. Cada día es un comienzo, cada aliento un regalo. Me perdoné,
Solté la carga y camino ligero. El tren de medianoche me enseñó: vivir es más que solo existir. Thomas dejó el bolígrafo. Sonrió. Tal vez no era perfecto, pero era real, y eso era suficiente. Miró por la ventana. Las estrellas brillaban. A lo lejos, muy a lo lejos, se oyó el silbato de un tren. O tal vez lo imaginó. No importaba, porque Thomas estaba listo. Había hecho las paces con el pasado. Se había encontrado con el futuro. Y ahora solo le quedaba una cosa por hacer: vivir. De verdad.